cuando estamos en un ambiente en donde el Espíritu está haciendo cosas y nosotros nos quedamos así. O sea, no va siempre de la mano con la actitud de nuestro cuerpo. Podríamos estar muy quietitos y recibiendo mucho, ¿sí? No voy a eso, sino que con la actitud que hay en nuestro corazón. En nuestro corazón. Puede ser al revés también, podemos estar y pensando en cualquier cosa, ¿sí? Con las manos arriba ahí, con las banderas, el pandero, y estar pensando en cualquier otra cosa. No estar rindiéndonos, no estar con nuestro corazón silenciándolo para realmente poder oír, poder disponernos. Entonces, yo hago siempre ese ejercicio de sobre la marcha, ir como aprovechando el momento para enseñar principios y poder invitarlos, o sea, decirle, no desaprovechemos estos momentos. Es tan valioso, no es lo mismo que cuando estamos solitos. Cuando estamos solitos hay muchas cosas que Dios también va revelando y va profundizando en nosotros. O cuando estamos aquí en asamblea, es como que el Señor mira así y dirá, ¡están mis hijos! Y empieza a matar varios pájaros de un tiro, como decimos en Chile. Empieza a hacer varias cosas en un mismo momento. Entonces, cuando vengamos, no esperemos que el otro esté adorando, que el otro esté haciendo algo que va de la mano con algunos aspectos que vamos a compartir hoy, sino que nosotros seamos esos responsables de lo que está ocurriendo en mí. Porque es así. Ciertamente somos un cuerpo y cada uno de nosotros tiene una función muy importante. Cada uno tiene una función muy importante. Sin embargo, el que nosotros seamos transformados genuinamente y profundamente por Dios, el que nosotros vayamos corriendo de acuerdo a la identidad que Dios nos ha dado, podamos responder a sus propósitos, depende de mí. No depende de la buena o mala palabra que tenga el pastor el domingo o el sábado. No depende si mi discipulador realmente está todos los días cateteándome. Porque a veces, qué buen discipulador porque todos los días... No depende de otros. Solo depende de mí. En la mañana estaba meditando algunas cosas y me venía la palabra nepotismo. En el reino no existe eso. No es que yo vaya a tener un lugar en el cuerpo, no es que yo vaya a tener un lugar en el corazón del Señor, no es que yo vaya realmente a responder por lo que mis papás hacen, por lo que mi hermano hace, por lo que mi hijo hace. Eso no corre en el reino, es individual. Entonces, si realmente yo, usted, tú, los niños, quieren correr esta carrera, realmente vivir una vida de plenitud, porque al final es eso, es vivir plenos. Vivimos plenos cuando nos encontramos con Dios y empezamos fielmente a responder a sus palabras, siendo obedientes a lo que Él nos habla. Eso a la larga sí o sí nos lleva a vivir vidas de plenitud. Y no hay un avance si no es genuino en mi interior. Entonces, ¿cómo voy a conocer a Dios si no tengo tiempos con Él? Si realmente no me dedico a escuchar su voz. Si cuando Él me habla me hago el loco. El Señor todos los días nos está hablando. Pero ¿cómo estamos respondiendo a su voz? ¿Qué pasaría si cerramos la congre por 3 meses? ¿Qué pasa? ¿Dependemos de venir a este lugar? No debería, ¿cierto? No debería ser así. ¿Me ven todo? Estoy como muy chiquitita. No debería ser así. Entonces, estamos entrando, bueno, de pronto hablamos mucho de tiempos que van cambiando. El Señor, por ejemplo, ha establecido las fiestas, ¿sí? ¿Entendemos de lo que estamos hablando? En la Escritura se habla de muchas fiestas. La Pascua, los panes sin levadura, tabernáculo, Pentecostés, que el Señor dijo celébrenlas perpetuamente. ¿Qué significa eso? Que yo esté atento a tiempos
para saber en ese momento qué Dios a mí me quiere hablar en cuanto a eso. Son ventanas de oportunidad que todo el tiempo el Señor abre para que nosotros nos alineemos. ¿Sí? Por ejemplo, una de las fiestas más importantes que nosotros consideramos es la Pascua, porque es una fiesta que realmente el Señor establece para marcar un antes y un después muy notorio en el pueblo, en nosotros. Es decir, nos traslada de una condición de esclavitud a una condición de libertad. Es la fiesta que se celebra cuando Israel sale de Egipto, ¿sí? El Señor le dice, van a matar un cordero y la sangre la van a poner en los dinteles. Nosotros ahora entendemos que eso era lo que estaba ocurriendo en los ámbitos espirituales con lo que iba a ser Jesús mismo como el cordero. La Biblia también dice que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que es una acción eterna que está ocurriendo para todo aquel que busca libertad en su sangre. Pero una vez al año el Señor, en su amor, nos hace recordar eso y nos dice, oye, no eres esclavo, ¿por qué estás dejando que esta situación te esclavice? Y ¡pum!, nos damos cuenta porque Él sabe que somos humanos y que necesitamos recordar. Se nos olvidan a veces las cosas. ¿Sí? Bueno, eso era para entender el tema de los tiempos. El Señor constantemente está abriendo tiempos para su iglesia, tiempos para nosotros, tiempos que a veces que son personales y otras veces son de un territorio. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, el Señor nos bajó una palabra que decía es año de jubileo, que aún estamos en ese tiempo como nación. El Señor nos dijo, hace 50 años ocurrió algo que fraccionó, traumó la nación y ya ocurrieron 50 años y este es un año de jubileo, un año de libertad, un año de recuperar heredades, etcétera, etcétera. ¿Sí? El jubileo era un año 50 en el pueblo de Israel en donde en la nación se detenía y se restituía al que se le habían quitado las posesiones. Era muy impresionante eso. O sea que si tu abuelo había tenido algo, te lo entregaban a ti. No es lógico para nuestra cosmovisión. Así es el amor de Dios, lo que hablábamos recién hace un ratito. Su forma de obrar, su reino, no tiene la lógica de este mundo. Por eso necesitamos que los velos de este mundo salgan de distinto tipo y podamos entender con nuestros ojos, con nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro entendimiento, entre a un entendimiento de su reino en diversas áreas. ¿Me siguen? ¿Sí? Ya. Entonces el Señor nos ha dicho que este tiempo es un tiempo de gobierno. ¿Vamos juntos? ¿Sí? No quiere decir que antes no lo era, sino que ahora Él quiere dar un énfasis para ajustar muchas cosas que andan ahí como volando, revoloteando. Él quiere que las traigamos y las sujetemos a su gobierno, a su autoridad, a su dominio. Entonces, como lo hablábamos recién, es como que Él abre una ventana para que nosotros entremos en este tiempo de gobernar junto con Él. El año 24 se relaciona con el gobierno. El número. El número 24 se relaciona con gobierno, así también como el 12. ¿Cuántos son los ancianos que están alrededor del trono? No saben. 24. Habla de una forma de gobernar. Hay ancianos que están sentados, ¿sí? Esa es una acción de gobierno, de decir, aquí juzgamos, determinamos qué es verdad, traemos juicios sobre un sistema, sobre un lugar. Bueno, el Señor, este año 24, nos ha dicho que Él desata un tiempo de gobierno. Ahora, cuando hablamos de la palabra gobierno,
¿Qué nos imaginamos? A ver, grítenme. ¿Qué se imaginan? ¿Opresión? Declarar, decretar y hacer. Autoridad, orden, trono, justicia. ¿Sobre qué el Señor gobierna? ¿Ya? Sobre el trono. ¿Sobre qué el Señor ejerce su gobierno? Sobre su pueblo, sobre todo, sobre la creación. Todo lo que se somete a Él. Yo les invito a que hagamos un ejercicio de mirar que estamos frente a un lago y tiramos una piedra. ¿Sí? Lanzamos una piedra y ¿qué pasa con el agua? Salen ondas. ¿Sí? Salen ondas. O sea, todo el lago es afectado por esa acción. Pero hay un epicentro desde donde se van generando las ondas. ¿Sí? De pronto nosotros queremos llegar a afectar la orilla del lago, queremos llegar a afectar toda la nación, queremos llegar a afectar un sistema, hablemos de a lo mejor una órbita un poquito más cercana, un sistema de acción en donde Dios nos está llamando, queremos llegar a afectar al vecino, una onda más cercana, queremos llegar a afectar nuestra familia, una onda más cercana, pero todavía no dejamos que Dios gobierne nuestro interior. Ahora, recién hablábamos de la lógica del reino. No significa que yo tenga que estar completamente gobernado en todo lo que soy, porque estamos en la tierra y somos humanos. Y fallamos. Yo fallo todos los días, no sé ustedes. Yo me equivoco. De repente hablo de más. De repente me enojo de más. Pero hay áreas en las que yo ya he dejado que Dios gobierne en mí. Y en esas áreas yo me uno al gobierno de Dios y yo puedo emitir una voz de gobierno. No tengo que esperar estar completamente listo, completamente santo, pero sí debo ir un paso a la vez en obediencia a lo que Dios me está hablando. Si no, no puedo avanzar. El propósito del Señor es que nosotros como hijos maduros que gobiernan, podamos unirnos a su voluntad y junto con Él traigamos gobierno sobre diferentes áreas. Pero necesitamos hacernos responsables de eso, como lo que hablábamos hace un ratito. Yo con mi esposo no somos los responsables de todo lo que Dios a ustedes les está llamando a hacer. Todas las áreas en las que ustedes deben gobernar, porque no me competen. Es un tema de justicia, no solo de la buena onda. Es un tema de justicia. Un día el Señor nos va a preguntar, y no es por asustarlo, es por motivarlo. Porque como hablábamos, esa es la vida de plenitud que el Señor nos invita a vivir. De verdad que es algo extraordinario, es algo asombroso. Cuando los discípulos vivieron con Jesús aquí en la tierra, degustaron un poco. Y cuando luego el Espíritu del Señor es derramado sobre ellos, comienza una explosión de experimentar el gobierno de Dios en medio de lo que ellos estaban haciendo. Es impresionante, cuando estuvimos en el viaje hace poquito, el Señor me estremecía mucho al ver el nivel de efecto que tuvieron los primeros seguidores del Señor. ¿Y por qué ahora no? Es algo que muchas veces con Luciana compartimos.
y que nos inquieta y que nos hace ponernos un poquito ansiosas. Porque decimos, ¿qué pasa con la iglesia de hoy? ¿Qué pasa con los hijos de hoy? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos limita? Y ahí podemos tener 50.000 argumentos. ¿Sí? No, es que estoy enfermo. No, es que no me alcanza. Es que mi esposo, hermana, usted no lo conoce. Si en la iglesia pone cara de santo, pero es terrible. Y así. Una de las prácticas que tenemos muy comúnmente, o teníamos, o no sé, es la confrontación, ¿sí? Cuando enseñamos qué es la confrontación, decimos, Dios te está hablando algo a ti, no mires al de al lado. No le eches la culpa a tu mamá. Yo no quiero escuchar cómo actúa tu mamá, no quiero escuchar lo que te dijeron. ¿Qué es lo que tú hiciste? ¿Cómo fue que tú respondiste? ¿Qué es lo que está saliendo de ti? ¿Me siguen? ¿O se pierden? Entonces el Señor en este tiempo está entusiasmado en que entendamos lo que Él quiere traer. No para que simplemente digamos, sí, mis hijos van a heredar la tierra, sí, mis generaciones van a llegar, sino que hay una parte que te compete a ti, amado, y nadie la puede cubrir por ti. Salmo 110, verso 1 al 4. De pronto es bueno hacer el ejercicio de comprar una Biblia, porque a veces, si no vemos la Biblia, no la leemos. Es como si yo sé que está en el celular, sé que está en internet. Yo les invito a que se compren una Biblia, los que no tienen. Ven que todo el rato voy hablando otras cosas, perdón, pero es que me gusta aprovechar el tiempo. Salmo 110, verso 1. Dice, el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no retrocederá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando acá la Escritura? De Jesús, ¿cierto? De cómo es puesto en un lugar. Y aquí hay varias palabras que podemos destacar de este verso que tienen relación con lo que estamos hablando del tiempo que hoy día estamos viviendo. En la adoración hace un ratito decíamos que Jesús muere, resucita y es ascendido y se sienta, así como lo dice la Escritura. Es sentado a la diestra del Padre para gobernar. Bueno, hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Esta palabra, nosotros como iglesia la podemos extrapolar también a nosotros. Estoy tratando de ir como a un entendimiento, de pronto hablamos cosas muy... y no se entienden, yo sé que es necesario ir aterrizándola. El Señor Jesús, cuando es entregado en la cruz, dice la Escritura que de su costado es abierto y desde ahí brota agua y sangre, y eso cae a tierra. Es en ese momento en que en el Espíritu la iglesia nace, como la iglesia que hoy día el Señor nos llama a ser, su esposa. Así como cuando estaba Adán, y el Señor lo hace caer en sueño, y saca de su costado a su mujer. Asimismo, cuando Jesús está en la cruz, es el mismo símbolo, que duerme y que de su costado
sale la iglesia, ¿sí? En ese momento nosotros nacemos con esa autoridad de iglesia, de esposa, que se hace una con Él. Ese es el diseño del Señor para un esposo y una esposa. Así lo habla la Escritura. Así lo habla Pablo, así lo enseña, ¿sí? Que el esposo y la esposa son uno. Para que también vayamos revisando. Ese es el diseño, que podamos movernos como uno. Eso significa que vamos a andar en luz, vamos a hablarnos las cosas, nuestras finanzas van a estar en unidad. Nuestro día a día va a ser hablarnos las cosas. Vamos a presentarnos delante del Señor juntos porque somos uno. Vamos a ir al Señor a escuchar qué es lo que Él tiene para nosotros porque somos uno. No quiere decir que no vamos a tener comunión individualmente, obviamente. Pero hay un poder en ese diseño que el Señor estableció. Es tan poderoso que el Señor escoge ese diseño para hablarnos de la unión de Cristo con la iglesia. Podría haber usado cualquier forma, pero Él decidió ese diseño. Porque es la forma de ser uno. No hay dos individuos sobre la tierra que bajo otro diseño puedan ser uno. Ahí hay algo muy poderoso cuando descubrimos qué pasa cuando nos movemos en un diseño de unidad, el esposo y la esposa. ¿Qué pasa? Ocurre que entramos en esa misma unidad que Cristo y la iglesia y podemos ser funcionales completamente para tener también una familia, o etcétera, lo que el Señor vaya trayendo. Pero hay un poder muy, muy rico de unidad en eso. Bueno, entonces el Señor nos llama, así como esta palabra que dice, siéntate a mi diestra. Así el Señor nos llama a nosotros, como su esposa. Así como Jesús se sienta, así la iglesia también es llamada a sentarse. Porque somos uno con Él. Si le suena medio loco, es el fundamento que en la Escritura está. Somos uno con Él. Ahora, si no lo hemos vivido así, ese es otro problema que tenemos que resolver. Somos uno con Él, como iglesia. Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nosotros también tenemos enemigos. Cada uno de nosotros tiene enemigos. ¿Saben cuál pienso que es el primer enemigo? El otro día el Javi mencionó un poquito esto. Y que este tema podríamos hablarlo todo el año, yo creo. No lo que voy a mencionar ahora, sino que el tema de gobierno. Hay mucho para hablar de gobierno. Hoy día solo nos vamos a centrar en unos puntitos, como lo estamos viendo, pero es necesario en algún momento empezar a abrirlo. Uno de nuestros principales enemigos es nuestra boca. Nuestra propia boca. Dice la Escritura que el Señor creó todas las cosas con su voz, con lo que salió de su boca. Entonces, en un principio, algo que no puede faltar es la voz. El Señor decidió crearlo todo así. Por tanto, hablábamos hace un ratito de qué es gobierno y una de las palabras que surgió es autoridad. ¿Sí? La primera forma de ejercer nosotros autoridad, no solo como ser entes con autoridad, sino que luego de eso ejercer la autoridad es con nuestra voz. Ya vamos a volver ahí.
Entonces el Señor dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta parte de nosotros debiese estar, como decía Luciana, sujeta. Y es algo que yo les invito a que podamos presentarnos hoy día como una acción concreta delante del Señor y digamos, Señor, quiero aprender a sujetar este enemigo. Lo vamos a poner así, no es solo enemigo, pero en algún aspecto lo puede llegar a ser, ¿sí? Porque quiero que tu gobierno esté sobre mi boca. Es indispensable para un hijo del Señor, es indispensable para la iglesia que sepa gobernar a través de su boca. Es algo fundamental, es un fundamento, es un cimiento. El verso 2 dice, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Le está diciendo, domina en medio de tus enemigos. O sea, te entrega a ti la responsabilidad de dominar sobre tus enemigos. Y eso no lo hacemos por nuestras fuerzas. Solo lo podemos hacer cuando nos unimos a Él, porque es a través de la autoridad que recibimos de Él. Jesús no se quedó solamente sentado arriba en el cielo o haciendo lo que hacía antes de venir, sino que Él traspasa la eternidad, viene para vencer, para dominar lo que nosotros debemos dominar. No nos mandó, así como hablamos hace un rato, no fue un Dios tirano que te dijo, tienes que hacerlo, tienes que lograrlo, ¿cómo no vas a poder? Como de repente a los hijos les decimos, perdón, Señor. El Señor nos va confrontando. No, Él no hizo eso. Jesús traspasa los cielos, viene a nacer en medio nuestro y vence sobre todo. No sobre algunos aspectos. Él venció sobre todo. No podemos llegar delante de Él con excusas. Porque Él ya lo consumó. No hay nada que le quede pendiente. Ese es el entendimiento de este tiempo de resurrección en el que decimos, Señor, tú ya lo hiciste, yo me uno a ti y lo que tú hiciste, yo lo hago en ti. Y no me quedo toda la vida diciendo, no, es que algún día. No, o sea, si hoy día el Señor nos está hablando de la boca, tenemos que hacerlo para seguir a un siguiente paso. ¿Me siguen? O sea, Él venció. Él venció sobre este enemigo. Él venció sobre este enemigo. Entonces, en Él nosotros también podemos vencer. Dice, domina. Domina en medio de tus enemigos. Ejerce autoridad. Toma ese sector y hazlo tu posesión, no que otro. Es como de pronto cuando uno se manda una embarrada, hablar en chileno, perdón, no puedo hablar sin modismo, me cuesta mucho. Embarrada para los que viene del cine. Embarrada es cuando uno dejó la escoba, dejó la crema. Se equivocó. Gracias, amiga, tú tan disciplinada. Entonces, uno se equivoca, se me fue la onda. Ya. Uno se equivoca y de repente uno empieza a pensar en lo que dijo y uno dice, ¿de dónde saqué esto? Es como que no salió de ti, por decirlo así. Es como que uno busca y uno dice, pero si yo amo a esta persona, pero si no era mi intención, ¿de dónde salió? Y es como que uno sintiera que vino algo y te lo puso ahí. No sé si les pasa o estoy muy loca. Porque uno mira hacia atrás y uno dice, no, Señor, me arrepiento, no quiero volver a hacerlo. Bueno, esas cosas que vienen es como que viniesen a robarte ese territorio. Es como que quisieran saquearte.
y quitarte un lugar que el Señor te dijo que es tuyo, que es tu posesión. Él nos dio la boca. Es un territorio que nosotros tenemos que gobernar y dominar. Es nuestro territorio. No es el territorio de las tinieblas. No es el territorio de la frustración. No es el territorio del desánimo, de la enfermedad, de la queja, de la falta de gratitud, del cansancio, de la burla. Esos son enemigos que quieren venir a saquear ese terreno que es tuyo. Y si el Señor te lo dio, es porque primero es de Él. Dice, verso 3, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando nosotros empezamos a conocer al Señor, nos enamoramos. ¿Se han enamorado, no? Me miran como, ¿qué es eso? Digo, ¿qué está hablando? Bueno, tal vez alguno todavía no se ha enamorado, o por lo menos de alguien. Yo me enamoré del Señor. Pensar aquí a decir otra cosa. Aquí a empezar a contar la historia del Jaina. Yo me enamoré del Señor cuando era chica, po. Y yo me metí en mi pieza, con algunas amigas contamos y tenemos algunas historias parecidas. Yo me metía a llorar y lloraba y adoraba a cómo yo tenía en ese momento hacerlo. En ese tiempo, no sé, grababa en un CD. ¡Qué viejo! Bueno, Javi una vez me regaló un CD porque no tenía cómo grabar. Entonces, en un CD yo grababa puros cantos de adoración. Me iba a mi pieza y me encerraba. Y me ponía a orar, a buscar al Señor. Esos tiempos, tú te enamoras porque el Señor te empieza a hablar. Te empieza a decir quién es Él. Te empieza a mostrar también quién eres tú en Él. Son tiempos en que puede sonar a lo mejor para decir, hermana, qué religiosa. No, nosotros necesitamos esa intimidad que no se reemplaza con estar aquí un ratito. Como lo que hablaban los chiquillos cuando hablamos de una de las lámparas. ¿Se acuerdan ese ejemplo que nos hicieron con la botella, con el agua? ¿Se olvidaron? ¿Cómo era el ejemplo? Que poníamos agua. Acuérdenme, po. Era bueno el ejemplo, era bueno. Nos íbamos tomando, parece. Ajá. Exacto, sí. Teníamos un vaso y era cuán lleno estaba el vaso. Ahí está. Entonces, era un vaso y decíamos por horas. O sea, ¿cuántas horas yo paso escuchando al Señor conscientemente? ¿Sí? Porque debiese ser todo el día. Pero hay otra forma, o sea, a ver, es diferente cuando dedicamos tiempo a eso. ¿Sí? O sea, yo puedo decirle a mi esposo, no, yo te amo, no sé qué, pero es distinto cuando nos sentamos y hablamos. ¿Sí? Y nos decimos las cosas, y nos decimos que nos amamos, y etcétera. Con un hijo, lo mismo. O sea, no es lo mismo que yo esté todo el día con él y nunca me detenga a decirle te amo. ¿Cuántas veces en el día usted le dice a su esposo o a su esposa que lo ama? A su papá, a su mamá, a su hijo. Oye, si es necesario, es tu boca. Entonces sí, nosotros necesitamos tener también tiempos con Dios. Bueno, el ejemplo era que teníamos un vaso y por hora íbamos llenando el vaso. Y el vaso se llenó como un 8% de nuestras horas de la semana. Esa. Sacamos una proporción de las horas de la semana y con lo que diariamente teníamos de tiempos con el Señor, se llenaba un 8%. Decíamos, con esto logramos satisfacer nuestra necesidad semanal. La sed semanal. Bueno, nosotros nos enamoramos del Señor en la medida que lo conocemos, como lo que hablamos del nepotismo. Esto no es porque mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposo tiene una relación con Dios. Cada uno de nosotros necesita encontrarse con Dios de verdad. ¿Tú te has encontrado de verdad con Dios? ¿Te has encontrado con quién es Él? ¿Lo descubriste?
¿Lo viste en la cruz? ¿Lo viste resucitando? ¿Lo has visto en su trono? Si no lo conocemos, nada de lo que viene para después, del disfrute, de la plenitud, la vamos a vivir. Y no te estoy diciendo que te vayas al infierno nuevamente. El Señor te ama. Si tú estás aquí hoy día, es porque Él te llamó primero. Si Él te llamó, Él te escogió. Aunque vengas obligado, obligada. No va a mirar a nadie. Para que no piensen mal. Él te llamó. Dile al cielo. Él te llamó. Él te llamó. Si Él te llamó es porque te ama y quiere relacionarse contigo. Entonces necesitamos decir, ok, Señor, ya no me voy a arrancar más. Aquí estoy, listo. Vengo. ¿Qué quieres decirme? Y Dios te va a empezar a hablar. Él se va a empezar a mostrar. Él te va a revelar en profundidad. Cada vez que estemos con Él va a ser más profundo. Yo me acuerdo, ya vamos a contar una historia para que no sea tan... Yo me acuerdo cuando éramos novios con Javier, mi papá se reía, pero después se reía nomás, pues, porque hablábamos muchas horas por teléfono. A ti es testigo. Y es porque ¿cómo vas a conocer a alguien si no hablan? ¿Cómo? No se puede. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no le hablas y no dejas que Él te hable? Entonces aquí dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Cuando conozco a Dios, me rindo. Y voluntariamente me presento a Él. No es algo obligado, no es algo forzoso. ¿Se imaginan una pareja forzando una a la otra? Eso no es amor. Eso no es amor. El amor es voluntario. Es como cuando uno ve a alguien sufriendo por otra persona. De amor, por amor. Y uno dice, déjalo. Si realmente tiene esta actitud, no merece tu amor. Porque es algo voluntario. No se obliga. Si no, no es amor. Para que sigamos escudriñando nuestras acciones. El amor es voluntario. Por eso es que de pronto nos cuesta hacer iglesia. Yo siempre les digo, me dan ganas de algunos obligarlo. Y obligarlo y cachetearlo, decirle ya, po. Sí le he dicho otras veces. Pero no funciona así. No funciona así. O sea, si tú no conoces a Dios de verdad y Él no se ha revelado y lo que tú haces por Él es voluntario, es religión. Si se imaginan una pareja o estando juntos porque los obligaron, o sea, se da. Tal vez ahí Lucy nos puede contar más de eso que en otros lugares. Se da, es normal y es feo, es horrible, o sea, es terrible. El amor es voluntario. Entonces, nosotros quisiéramos avanzar mucho más rápido a veces en ciertas cosas. Lo digo como iglesia, como presbiterio o como personas que sentimos una responsabilidad de avance. Pero no funciona si no es voluntario. No vamos a caer en estructuras religiosas, en obligarte a hacer algo. No te podemos obligar. Aquí caen harto cosas encima, porque estábamos preguntando quién podía venir a hacer el aseo. No voy a mirar a nadie. Y nadie pudo. No se ríen. Ahora todos van a venir. No. De nuevo es lo mismo. O sea, podríamos obligar así o decir, hermano, por favor, ya, pues. Pero no es así. No es así.
O sea, yo no me levanto obligada en la mañana a darle el desayuno a mi hijo. Yo no me levanto obligada a limpiar, obligada a darle un beso a mi hijo, obligada. No, eso está mal. No funciona así. No funciona así. El Señor sana eso en nosotros para poder vivir en libertad y darnos voluntariamente. Primero al Señor. Y estamos ahora, visualicen esa onda. Nos damos voluntariamente primero a Él, así como Él lo hizo con nosotros. A Jesús nadie lo obligó. A todo lo que hace por nosotros. De verdad que ir a la cruz es terrible. O sea, nosotros usamos ese muere y anda a la cruz, pero en realidad no se compara. Y así tantos episodios, o sea, el Señor va al desierto 40 días. Va para ser tentado, dice la Escritura. El año pasado me di cuenta de eso y fue como, dice la Escritura que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Para eso fue. Para ser tentado como nosotros somos y vencer. No ser derrotado. Él va 40 días. O sea, ayer fuimos a un cerro, tuvimos un poquito de horas debajo del sol. Después nos dolía la cabeza, teníamos sed. Era un cerro con viento y con árboles. 40 días. Ayuno completo. Enfrentándose a sistemas de muerte, enfrentándose al diablo mismo, enfrentándose a tentaciones que eran... O sea, el padre estaba ahí mirando qué hacía. Era él frente a eso. Cuando, así distintos episodios, cuando va y está en Getsemaní, o sea, él sabía todo lo que venía y llegar a sudar gotas de sangre, él estaba angustiado. De pronto nos vemos así todo, Jesús recibe la gloria, pero él experimentó cada enemigo que nosotros enfrentamos, él lo venció. Él lo venció de verdad. Si tú te unes a él, puedes vencer cualquier cosa, todo se puede vencer. Él va a la cruz después, cuando siempre, a todos nos tienen que pasar episodios donde nos sentimos que nos hirieron, que nos traicionaron. El Señor quedó solo. Más encima, sabe que Pedro lo va a traicionar, que era su mano derecha. Y le dice a Pedro, no, eso no va a pasar. Y el Señor, en su corazón, conociendo lo que venía, sabía que lo iban a dejar solo. Judas, ¿para qué hablar? Le lava los pies. ¿Se imaginan ustedes lavándole los pies al que los va a traicionar? O sea, de pronto tenemos tantas excusas para traer delante del Señor. Y Él venció todo lo venció para que pudiésemos unirnos a Él y gobernar. Lo que hablábamos de la expansión. Entonces, el Señor, su idea, su plan, su propósito, ni siquiera te lo imaginas. Tiene un efecto muy amplio. Si tratáramos el Señor te va soltando su rollo, como decimos, de a poquito, porque si no nos costaría creer, yo creo. Decir, ¿en serio? No. Él tiene planes, la Biblia lo dice así, altos. Sus planes son inescrutables, no. Su corazón es tan inmenso que tiene planes que a lo mejor hasta van algunos recreándose por esa voz de su creación que sigue soltándose. Entonces, nuestro límite
no existe. O sea, no, esta onda puede llegar muy, muy lejos. Pero esos niveles de gobierno deben primero salir desde nuestro interior. Nosotros primero necesitamos entregar esos terrenos de dominio al Señor. Todos esos enemigos que se levantan en nuestro interior. Ahora, como decíamos hace un rato, Dios te va a llevar a vencer algo y no significa que tienes que esperar el próximo para empezar a ejercer gobierno en otros ámbitos. Porque la lógica del reino es distinta. Pero sí o sí tienes que gobernar sobre tu vida para ejercer gobierno hacia afuera. Y ahí es donde de nuevo hablamos de lo mismo, que es la luz, hasta que lo entendamos. La justicia. La luz y la justicia son pilares para la autoridad. No podemos ejercer autoridad si no estamos en luz. ¿Se acuerdan? Bueno, esto yo creo que después lo vamos a ver más al detalle, que habla, que es desde el gobierno, desgobierno, pero así para que viene al caso de lo que estamos planteando. Siempre vamos al principio, cuando el Señor crea la tierra en sí, estaba todo desordenado y vacío, y el Espíritu se estaba moviendo, gestando sobre las aguas que estaban ahí en ese desorden. Y lo primero que sale de la boca del Señor es, dice, sea la luz. Entonces, nuevamente, el Señor nos está diciendo, vengan a mi luz. Sean reales, sean genuinos, saquen lo que está mal. Y ahora que nos está empezando primero a hablar por nuestra boca, arrepintámonos. Es una mentira que no podemos cambiar. No es verdad. Tú puedes dejar de murmurar. Tú puedes dejar de quejarte. Ya no voy a mirar a nadie, si no piensan mal. Tú puedes dejar de quejarte. Puedes dejar de murmurar. Puedes dejar de hablar mal, de no dar gracias. Es que se ve como que fuera algo tan de niño, así como... Pero es un primer principio de gobierno. Entonces, ¿lo hacemos o no lo hacemos? De verdad, si esto que yo esté aquí adelante y que sea como una asamblea, da lo mismo. O sea, estamos hablando de nuestras vidas, de mi casa, de mi vida, de mañana, en la mañana, de mañana al mediodía, de mañana cuando me acueste. Desde ahí, porque de verdad Dios tiene mucho para poner delante tuyo, que realmente va a traer plenitud a tu vida, pero hay cosas que son primero. Ya no podemos tolerar la queja. No podemos tolerar la incredulidad, la murmuración. No podemos seguir tolerándola. El Señor quiere que gobernemos con Él, sentados en lugares celestiales. Esto es algo serio. Y Dios te llamó a ti. No es un juego. Es algo serio. O sea, estamos en un lugar donde de pronto algunas cosas las vemos, otras no las vemos. Pero el Señor nos ha dado la tierra por heredad. Hay cosas muy serias que están pasando en distintos lugares del mundo. Con niños, con jóvenes, con ancianos. Aquí mismo. Y el Señor te llamó a ti para que gobiernes en serio. No solamente para que vengas los domingos o los sábados. No solamente para cuando hay un proyecto o alguien te obligue, te diga, ya, pues hay que hacer esto, ya, pues hay que hacer esto, ya, pues y al final lo hagas. Y listo. No. Hay mucho más que Dios ha puesto en tu mano, que esa otra fase, amiga, hoy día no nos da para la mano. Es algo que el Señor nos estaba hablando esta semana.
Esa ya es otra fácil. Pero hay muchas cosas que Dios ha puesto en tu mano. Pero si ni siquiera somos capaces de someter a este enemigo, no podemos seguir avanzando. Entonces hay una reprensión hoy día sobre todos nosotros. Y es una primera fase de gobierno. Y es simple. No estamos hablando de lo que vemos, que eso es otro tema y que ya el Señor hace un tiempo nos estuvo hablando el año pasado. ¿Se acuerdan del colirio? Lo que el Señor nos suelta no es para que lo olvidemos, es para que lo tomemos y lo hagamos vida en nosotros. Se genera una transformación en nuestro interior. Si no, de verdad, o sea, como yo les decía, ¿qué pasa si cerramos la iglesia 3 meses? ¿Y qué pasa si la cerramos definitivo y nos vamos a otro lado? ¿Verdad? Pero es que de verdad no estamos jugando. Yo anhelo que cada uno de ustedes pueda ejercer el gobierno y la autoridad en lo que el Señor les llamó. No puede seguir pasando el tiempo sin que tú te presentes al Señor y puedas vivir esa vida plena que Él compró para ti. Con su propia sangre, con su propia vida. Es tan poderoso lo de la voz, porque es el mismo nombre que tiene el Señor Jesús, Yeshua. Juan dice que Él es el Verbo. Él es el Verbo de Dios. O sea, el Padre habló y salió Jesús. Todo lo creado está en Él. Nosotros estamos en Él. La creación está en esa verdad que es el Verbo. Es Jesús mismo. Y esa voz sigue resonando. Como lo que hace un rato en la adoración, en el Espíritu el Señor nos abría. El otro día Javi hablaba de la rueda de la creación, y algo que seguimos masticando. Porque es un movimiento de fuego. Como, ¿se acuerdan lo de los carros de fuego también? O sea, es una rueda. La rueda no la inventó el hombre prehistórico. La rueda es algo del Espíritu, que es un movimiento constante de creación y de recreación. Y que incluso en nuestro interior, en lo más chico que tenemos, que es el átomo, es que ya no se puede seguir rompiendo la materia para encontrar algo más. Es lo más pequeñito que tiene la materia, o sea, lo que podemos tocar, oler. Bueno, la materia, bueno, eso es otro tema, más físico. Y el átomo son unos protones, neutrones, y alrededor son ruedas de electrones. O sea, desde lo más chiquitito que tenemos nosotros y toda la creación, es una rueda que habla de su voz, de su verdad, de Jesús, del Verbo. Es impresionante. Entonces solo necesitamos parar y reconectarnos con Él. Todos los días tenemos que oírlo. No al venir acá. No cuando estamos todos juntos y adoramos y lo que se está diciendo, sí, te estoy oyendo. No. Todos los días en tu interior está esa voz. Está esa voz sonando, recreando en ti, queriendo gobernar en ti, por revelación y acceso voluntario. A través de la sangre del Señor Jesús, nosotros podemos acceder a Él. No quiero pasarme a otros temas, pero
No necesitas que haya un sacerdote delante tuyo. No necesitas que alguien te suelte una palabra todos los días. A través de su sangre, tú accedes. Y vienes delante de Él para oír. Para oír lo que dentro tuyo, ese movimiento está haciendo sonar. Yo estoy segura que si todos los días nosotros hiciéramos eso, seremos transformados. Porque Dios habla. Él habla a quien lo busca. Dice la Escritura que al que tiene un corazón humillado, al que es altivo, o sea, cuando nosotros creemos que podemos vivir sin su voz, puede sonar duro esto. Cuando nosotros creemos que podemos subsistir, que podemos vivir, podemos caminar sin su voz, estamos siendo altivos. Y es como, bueno, si tú no quieres que te hable, es como lo que hablábamos recién, esto es algo voluntario, es una relación. Yo te hablo, tú me hablas. Entonces, a través de su sangre, yo puedo acceder en cualquier lugar, con cualquier persona. Porque esta onda va a empezar a... y tú vas a ir en la micro, vas a ir en el metro, vas a entrar al negocio, te va a hablar la vecina y te va a hacer así y el Señor te va a decir, mira, te quiero que le digas esto. Y la vecina así y tú, no quiero, me da vergüenza. Y es su voz la que está resonando, que quiere expandirse. ¿Se entiende ahora lo que de pronto declaramos, cantamos, soltamos? Y digo, ¡ay, estarán entendiendo! ¿Estaremos entendiendo? Necesitamos voluntariamente comenzar a buscarle más, comenzar a afinar mi oído, dejar que Él me hable, ser sensible para que su gobierno empiece a venir y empiece a traer orden en distintas áreas. Podríamos hablar mucho más, pero no quiero atosigarlos de cosas. Yo sé que el Espíritu va a ir de a poco abriéndonos. Puede parecer muy sencillo lo que estamos compartiendo, pero marca un antes y un después. Es un paso muy importante para poder vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Sí. ¿Qué ha estado saliendo de nuestra boca? El Señor quiere restaurar esa área, de ese territorio en nosotros para poder traer su gobierno. Cuando voluntariamente yo me presento a Él y me ofrezco. ¿Qué es ofrecerse? Dice, se ofrecerá voluntariamente. Por ejemplo, si decimos voy a ofrecer mi tiempo, es porque voy a decir, mira, a alguien, no sé, alguien necesita algo y yo digo, yo me ofrezco. Quiere decir que tú te vas a poner a disposición, que tú vas a olvidar tu propio deseo, tu propia voluntad, lo que tú querías, para ofrecerte. ¿Se va entendiendo? Ofrecerme voluntariamente implica el renunciar a mis propios deseos porque lo amo, porque estoy dispuesto, porque quiero. Yo le digo, ¿quién se ofrece para ir a la playa? Hoy nos pidieron completar una sala de cine para ir a ver la última película de no sé qué. Nos pidieron esto. ¿Quién se ofrece? Es fácil ofrecernos para lo que queremos. El tema es que Dios
no es que te pida algo así como no quiero, no, Dios, sí, como Jonás. Pensamos que siempre es así. Y resulta que las tinieblas te envuelan la perdiz. Y al final quedas en cualquier cosa, pero Dios puso esas semillas en ti. Dios es el que te creó. Dios es el que te dio la identidad que tú tienes. Entonces pelear con Dios es lo peor, es lo más absurdo, torpe. Porque es como que cualquier cosa que creamos, o sea, está el celular y yo quiero con el celular, bueno, que ahora el celular hace cualquier cosa, no es un buen ejemplo. La silla, quiero con la silla acostarme, me quiero acostar aquí en la silla. ¿Cómo? Pues si la silla no fue creada para eso. Entonces, es que yo quiero. Y Dios te dice, pero es que es una silla. No, es que yo quiero acostarme. Eso es lo que hacemos con el Señor. Él te creó con semillas, con un diseño, con un propósito, con una identidad. Entonces, cuando yo me ofrezco a Él, Él te va a encaminar para que tú desarrolles lo que tú eres. Pero nosotros nos quedamos con los primeros pasos, que son difíciles muchas veces, porque son de negarnos a lo que pensábamos, porque el sistema nos mintió. El sistema nos mintió y nos hace pensar que lo que el sistema te dice es lo rico, es lo agradable, es lo fabuloso, es lo espectacular. Y es una mentira. Esa es una mentira. El Señor te quiere hacer libre de las mentiras. Pero para eso tú tienes que presentarte voluntariamente para que Él ponga su foco y tú veas la verdad. Y salgas del error, salgas de la mentira. Necesitamos ir dando esos pasos para avanzar. Amén. Hay muchos planes del Señor para ti, para tu casa. Vean esta onda expansiva para ti, la libertad que el Señor nos soltaba recién en este ambiente de libertad es lo que estamos hablando ahora. Siempre el Señor hace lo mismo, nos guía con su espíritu en la adoración, hacer en el espíritu lo que luego Él asienta. No nos ponemos de acuerdo. No, yo no le digo, oye Lucho, tócate esta, porque esto es lo que el Señor me habló y vamos a hablar hoy día. No es así. Siempre los profetas que están acá empiezan a soltar la voz de lo que ellos están viendo en el cielo. Y es lo que el Señor orquestó para que bajemos. Se los cuento, porque a veces no sabemos. Bueno, ese canto de libertad que estaba resonando y que no solo es de ustedes, es una onda expansiva, como la palabra que declaró la Tichi, que tampoco sabe lo que vamos a hablar. Esa onda expansiva, cuando tú entras y empiezas a declarar, lo estás haciendo desde ese lugar de autoridad que el Señor te da, que te lo da. Tú estás ahí, no es porque estás en proceso. Ese lugar el Señor te lo dio. Solo que hay ámbitos de autoridad que no los ejerces. Estamos rompiendo mentiras. Hay ámbitos de autoridad que no los has ejercido aún. Por estar ahí hablando cosas que no debes, mirando cosas que no debes, escuchando, prestando tu oído a cosas que no debes en vez de oír al Señor. ¿Sí? Entonces, estábamos aquí en un ambiente de libertad. Y cuando tú te levantas y empiezas a declarar, tu espíritu empieza a conectarse con la voz que el cielo está soltando, que el espíritu está trayendo para un tiempo, para un lugar, para una persona. Y eso se empieza a expandir. Por eso yo les decía, no se queden atrás. Entren por ustedes, y no solo por ustedes, por ese ámbito de acción que se está ampliando, por fe. Cuando nosotros venimos aquí y empezamos a mover
las aguas, empezamos a soltar en los cielos lo que estamos viendo, oyendo, se empieza a sujetar el territorio. ¿Me creen o no? Me miran así como... Bueno, yo lo creo. Y yo lo he visto. Yo he visto el efecto de eso. Siempre Javi cuenta, pero es que de verdad fue muy impresionante. Una vez que estábamos en Copiapó, el Isra también estaba. ¿Saben que el Señor nos llevó a ese lugar y empezamos a romper estructuras de orfandad? Los chicos, o sea, ahí fue por donde entró Diego de Almagro y empezó a sujetarse toda la nación a un sistema. Y era muy notorio cómo la iglesia de ese lugar se mantenía en esclavitud. Bueno, después se vio lo que pasó con los mineros y cómo el Señor hizo una acción tan tremenda de sacar a 33 desde abajo, en la edad en la que el Señor entrega su vida y los saca y los resucita. ¿No creen que eso es señal del tiempo que estamos? Es impresionante. Bueno, estábamos en ese lugar con un grupo de jóvenes, empezamos a ministrarlos después de que un amigo soltó una palabra, empezó a hablar de la paternidad de Dios y empezamos a orar de a uno y de repente quedaban poquitos y escuchamos que afuera todos gritaban y nosotros, ubícanse, estamos aquí ministrando porque están gritando. Cuando salimos estaban todos saltando así arriba de las pozas de agua y lloraban y decían, Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Nunca habíamos visto llover. Nunca habían visto llover porque es un desierto. Y esa señal, para ellos, generó un quiebre de decir, sí, es mi Padre, pero en realidad, o sea, vieron en acción el quiebre de decir, te estoy sacando de ser un huérfano a que tú eres mi hijo. Y yo soy tu Padre y soy capaz de hacer llover para que tú veas que te estoy oyendo, que estoy aquí, que te estoy escuchando. Eso pasa cuando creemos, nos posicionamos y desde las alturas ejercemos autoridad junto con el Padre. Se ve en lo físico. Tú puedes experimentarlo. No tiene que ser aquí. La voz del Padre está dentro tuyo resonando. Tú tienes que escuchar esa voz y ser obediente y empezar a accionar. Empezar a accionar. Entonces, vamos ahora a presentarnos al Señor y tú preséntate a Él. No esperes que nosotros gritemos y bajemos cosas por ti. Esto es voluntario, pero te cambia la vida. Esto es voluntario, pero pregúntale a la Lucy. Esto es voluntario, pero de verdad hace que vivas una vida común y corriente o vivas los planes de Dios. El estar ofreciéndonos permite que salga de nosotros, su luz empieza a alumbrar y el Señor te empieza a sacar lo que sobra. Y te empieza a hacer más liviano, empieza a sacar lo que está mal, los pesos que llevabas. Porque al final el hablar mal es como un látigo, po. O sea, si al final uno se hiere también. Él empieza a sacar, a romper. Una amiga recién veía cómo había fuego en nuestros pies y ese es el fuego de la voz del Señor que te va haciendo dar pasos, ¿sí? Nuestros pies nos posicionan o nos quedamos donde estábamos, como hablamos de la piscina recién, o nos quedamos afuera de la piscina o damos un paso de fe. A veces son caídas al vacío, porque Dios te empieza a hablar cosas que no tienen una lógica humana terrenal. Es tirarte a creer. Bueno, Dios te está llamando a empezar a dar pasos y esto es voluntario. Tú puedes presentarte al Señor y te vas a equivocar. Yo siempre digo eso. No va a ser instantáneo. Te vas a equivocar, pero la voz del Señor no va a dejar de resonar en tu interior. Porque está ahí, solo que tú necesitas
a callarte y empezar a oír, empezar a oír, empezar a oír. Y Él te va a ir transformando. Va a ir transformando, mudándote. Te va a enseñar a callar cuando te tengas que callar. Te va a enseñar a hablar el bien cuando te está molestando lo que el otro estaba haciendo. Te va a enseñar a bendecir, te va a enseñar a hablar por fe, te va a enseñar a dar gracias, te va a enseñar a decir te amo. Te va a enseñar a empezar a gobernar con tu boca. Te va a enseñar. Entonces el fuego del Señor nos consume y empieza a llegar a esos lugares del cuerpo. La boca de la iglesia no va a seguir muda. La boca de la iglesia no va a seguir atada. La voz de la iglesia no va a seguir siendo atenuada por otras voces. Y eso no ocurre solo porque Javi abre la boca. Perdón que lo hable así. Eso ocurre porque tú alineas tu boca. Y hoy día el Señor te está diciendo, ven y deja que mi carbón, que mi fuego toque tu boca. Si tienes que arrepentirte, arrepiéntete. Tienes que pedir perdón, hazlo. El Señor a algunos le está diciendo, dando acciones que van a tener que hacer incluso con otros. Jesús se humilló. Él se humilló hasta lo sumo. Él se expuso sin tener que hacerlo. Él se expuso porque venció por ti. Venció por mí. Entonces empieza a oír la voz, empieza a oír su voz que te está recorriendo. Por tu sangre, Señor. Por tu sangre. Por tu sangre. Por tu sangre. Tengo acceso a tu voz. Por tu sangre tengo acceso a tu voz. Toda otra voz de mi interior se sujeta. Hay voces que quieren levantarse desde tu propio interior. Te dicen que no vas a poder, que eres mentiroso, que eres mentirosa. La luz del Señor reprende esas mentiras. Hay otros que han intentado hacerlo y no han logrado hacerlo. Y el Señor te dice, yo vencí. Vamos de nuevo. Yo vencí por ti. Ven, únete conmigo. Esa es la acción del Espíritu, que no es en nuestras fuerzas. Es que nos presentamos voluntariamente. Y Él se hace uno. Y Él lo hace a través de nosotros. Voluntariamente, ven, preséntate. Es por tu sangre. Es por tu sangre.
por tu sangre. Es por tu sangre. Es por tu sangre. Hay una voz de reconciliación que está sonando desde los cielos. Por tu sangre, La voz que sale de su sangre. es por tu sangre.